En fin, hablando de temas de seguridad, de justicia en el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos comenzaron la discusión de la iniciativa de la Guardia Nacional. Agradezco enormemente a Damián Cepeda, abogado, exdirigente del PAN, que nos acompaña, así como a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal Militar y de Seguridad Nacional, que, bueno, pues van a discutir sobre esta iniciativa de la Guardia Nacional. Bienvenido, César. Mi querido Juan, un placer saludarte igual con Damián. Damián, qué gusto como cada lunes saludarte. Encantado de la vida, Juan. Agradecido por la oportunidad y con mucho gusto de conocerte, abogado, y a la orden. Oye, pues la Guardia Nacional, Damián Cepeda, para mejorar la seguridad del país, para pacificar el territorio, para evitar la corrupción dentro de pues un cuerpo de policía, como sucedió con aquella Policía Federal, ¿cómo lo ves? Mira, yo fui parte del grupo negociador de la Guardia Nacional vigente. Uh-huh. O sea, cuando llega la Guardia Nacional al Senado, había aprobado la Cámara de Diputados una guardia militar. En estos términos, más o menos. De hecho, es más agresiva, digamos, esta reforma que presentan ahorita. Pero el presidente desde el primer año, o sea, a pesar de lo que había dicho en campaña, desde el primer año llegó y dijo, yo quiero la Guardia Nacional que sea militar. En el Senado le dijimos que no, pero no fue un no y ya, ¿no? Como luego se radicalizan algunos. No, fue vamos a buscar el cómo sí. ¿Cuál es el problema? Y hablando con ellos decíamos, es que la inseguridad está fuera de control, estamos de acuerdo. ¿Qué necesitas? Es que necesito crear una nueva corporación que esté sana, que tenga disciplina. Perfecto, muy bien. Entonces, que en todo eso estamos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo te lleva? No, pues yo creo que me va a llevar 5 años. Muy bien. Vamos a hacer esto, dijimos. Y lo digo porque me tocó incluso redactar algunos de los términos de la reforma. Y fue, vamos a crear un cuerpo civil que esté adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, que tenga disciplina homologada a lo militar para que tengan una capacitación estricta, ¿no? Pero va a estar bajo rendición de cuenta civil. Y se va a pegar a los principios que está establecido la CIDH, Interamericana de Derechos Humanos, en términos de que la participación de las Fuerzas Armadas sea siempre solo en casos extraordinarios, siempre complementaria a las fuerzas civiles, siempre subordinada ante civiles y que esté regulada por una ley. Y luego incluso les decíamos, porque decían, es que ahorita no puedo, necesito que me ayude las Fuerzas Armadas. Muy bien, no nos negamos a ello. ¿Cuánto tiempo quieres? Uh-huh. Y esa es la historia del famoso transitorio que fue consensado y en donde se dijo 5 años. ¿Para qué? Para que nos ayuden las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, en tanto nace un cuerpo civil, profesional, que pueda encargarse del tema. Y se aprobó casi por unanimidad, si no me equivoco, solo hubo una abstención. Y la apoyamos con todo. ¿Y ahora? Pues no, nunca existió esa Guardia Nacional. Esa Guardia Nacional que se aprobó en la Constitución no existe hoy. ¿No existe César Gutiérrez Priego? Nomás doy un dato, de 133,000 elementos de la Guardia Nacional, alrededor del 80% son militares. Entonces, nunca quisieron hacer esa estrategia. Para mí la estrategia que hoy siguen es fallida. Y ahorita digo por qué. A ver, César. Me parece que incluso es encima de un 80% del personal militar, ¿no? Viene de la Policía Naval y de la Policía Militar. Pero entendiendo que de dónde ibas a sacar una fuerza, ¿no? Para poder tú crear una Guardia Nacional que tuviera esos vestigios de seguridad pública que se está buscando. Hay que entender que el problema que siempre hemos tenido en el país es que hacemos todo a la mexicana, lo hacemos a la mitad. Y por primera vez en la historia en este país se está entendiendo que vamos a tener una cuarta Fuerza Armada, que va a ser la Guardia Nacional, que va a estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, no al Ejército, como malamente algunos legisladores de partidos de oposición mencionan. La Secretaría de la Defensa Nacional se reestructuró. Y esa reestructura que viene desde el año 2022, lo que hizo fue crear, ¿no?, una Secretaría de Estado para cumplir funciones políticas administrativas y creó una Comandancia General del Ejército, como ya existe una Comandancia General de la Fuerza Aérea, y hay un espacio para que sea una Comandancia General de la Guardia Nacional. O sea, la Sedena no es militar, es lo que estás diciendo. No, la Secretaría de la Defensa Nacional es más que el Ejército Mexicano. No, Me sí, parece que eso es lo importante, ¿no? A lo mejor tú sí, pero tú sí lo entiendes, militar, Damián, pero la mayoría de la sociedad no lo entiende porque se lo explican mal. Y vamos a ser muy claros. Nos encanta hablar siempre de países de primer mundo. Nos encanta decir que cómo es posible que en Francia sí puedan tener, ¿no?, una gendarmería, como se le llama ya, a una policía de origen y de corte militar.
¿Por qué sucede lo mismo en España? ¿Por qué sucede lo mismo en Italia? ¿Por qué sucede lo mismo en Chile con los carabineros? Porque han sido, eso sí, éxitos que no se podrían replicar en México. Cuando sabemos y el grave problema que tenemos es utilizar siempre la palabra militarización. Yo te preguntaría, Damián, ¿para ti qué significa la militarización? Te voy a decir por qué. Dame nada más terminar este contexto. Si tú me dices que está militarizada la seguridad pública, explícame por qué de las 33 secretarías de seguridad ciudadana o de seguridad pública que tenemos en el país, las 33 son de origen civil, si estamos hablando de que está militarizado. No hablaremos más bien con la Guardia Nacional, lo que estamos haciendo es policializar a las Fuerzas Armadas, fenómeno que se está dando a nivel mundial. Ah, caray. Bueno, estoy muy en desacuerdo con casi todo lo que acabas de comentar. Primero, para mí es un error la estrategia de seguridad pública en México, no por lo que pasa en otros lugares, sino porque es un fracaso. O sea, en México hoy, este sexenio que se está acabando va a llegar a los 200,000 asesinados. Es un dato duro, por más que lo quieran disfrazar, es un dato duro. Está fracasando. Lo que hoy hacen está fracasando. Yo no entiendo por qué quieren que continúe. Pero no solo fracasa ahorita, sino fracasa los últimos 18 años. Fracasó Calderón, a mí no me da miedo decirlo, no me importa que haya sido manado de mi partido. Claro que fracasó. Fracasó Peña y está fracasando López Obrador siguiendo la misma estrategia que es, en mi opinión, sí militarizar, porque eso significa entregarle la seguridad pública a los militares. Punto. No estoy dándole una connotación adicional. Para mí, yo me estoy refiriendo a que fracasa que los militares se encarguen de la seguridad pública aquí y en el mundo. Los ejemplos que acabas de dar no son equiparables a la Guardia Nacional. Primero, en ninguno de los casos que estás hablando, salvo Italia, dependen del Ministerio de Defensa. En todos dependen del Ministerio del Interior o de Secretarías de Seguridad Pública. En todos. En España, en Chile, claro que sí, por supuesto. Por supuesto, revísalo. No es un dato que revisé. Es un dato duro. Antes de que viniera bueno, yo estás a equivocado. platicar contigo. Salvo Italia, Chile, España y Francia dependen del Ministerio del Interior Civil. Es un cuerpo militar que depende del Ministerio del Interior Civil. En Italia sí depende del Ministerio de Defensa, pero hay toda una polémica en donde la izquierda, equivalente a Morena, propone que se salga de ahí y la derecha es la que quiere que se continúe ahí. Segundo, estos cuerpos nada tienen que ver con la Guardia Nacional. Aquí la Guardia Nacional se encarga de la seguridad pública de manera total en materia federal. Allá todos esos cuerpos conviven con la Policía Nacional, por ejemplo, la Policía di Stati, creo que se llama, en Italia, por cierto. En cada lugar hay otra policía. Pero tercero, las funciones de estos cuerpos que estás queriendo asimilar a la Guardia Nacional allá, ¿sabes qué son? Rurales, güey. No son urbanas. No es el equivalente a la Guardia Nacional, con todo respeto lo digo, y te lo digo porque el general secretario lo decía también, y el presidente lo decía también, y no es así. Pero más allá de eso, aunque fueran, en México no han funcionado. O sea, ¿cómo puedes querer seguir una estrategia que tiene como resultado hoy 200,000 asesinatos? Ese es mi punto. Si estuviera funcionando, yo dijera, muy bien, hablemos de controles, hablemos de rendición de cuentas. No es que esté cerrado a la posibilidad. Simplemente digo, caray, no estás entendiendo el fenómeno delictivo. ¿Por qué? Porque en México, y sé que te toca, en la siguiente lo elaboro, el problema que tenemos es que tenemos 31 millones de delitos al año, según el INEGI. ¿Sabes cuántos asesinatos tenemos? Muchos, pero pico, 35,000. O sea, el problema del crimen organizado es el más grave porque matan gente, extorsionan y demás, pero por mucho no es el principal problema de seguridad en volumen. No hace sentido, si la mayoría de los delitos están en las colonias, municipios, que tú quieras atacarlos con militares con armas largas, con hammers, patrullando en las colonias. Tendrías que fortalecer policías municipales y Fíjate, estatales. es que de entrada el diagnóstico, coincido contigo, pero la forma como quieres tratarlo está mal. Porque no podemos nosotros iniciar por el eslabón más débil, que son las policías municipales, cuando son las que están cooptadas por el crimen organizado. Entonces tú no puedes llegar y decir, voy a iniciar con las policías municipales cuando sabes que el problema más grave que tienes es que las cooptó el crimen organizado. Entonces tienes que empezar con una Guardia Nacional que realmente tenga las capacidades tácticas y jurídicas que no las habían tenido, porque en México todo lo hacemos a la mitad. Es la primera vez que en realidad la Secretaría de la Defensa Nacional va a tener control administrativo y operativo de la Guardia Nacional. Porque yo que sí conozco el interior de las Fuerzas Armadas, te puedo decir que el problema que había era el problema de mandos. En la Guardia Nacional no les gustaba recibir órdenes por parte de las autoridades militares. Nos cae la pausa, regresamos. No se vaya.
Tenemos las noticias. Durante el corte, como puede escuchar, continuó el debate entre Damián Cepeda y César Gutiérrez Priego sobre la Guardia Nacional y su adhesión a la Secretaría de la Defensa Nacional. Las policías municipales no tienen la capacidad, no tienen ni siquiera los elementos, las herramientas para poder atender el problema de inseguridad. Damián Cepeda, ¿quién no quiere en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero, en Guanajuato, que ante la ola de inseguridad intervenga la Guardia Nacional adherida al ejército? Sí, fíjate, ahorita escuchaba a un senador decir, y entonces, ¿por qué nos piden los gobernadores que actúen? Porque como igual pedían la Policía Federal. O sea, pues la Guardia Nacional es el cuerpo de seguridad pública federal que le toca entrar en todos los estados. ¿O a poco Zacatecas no es México? ¿O Guanajuato no es México? Es como si un gobernador dijera, yo no voy a entrar en ese municipio. Pues no, güey, te toca todo el estado. El combate al crimen organizado, a la delincuencia organizada, le toca principalmente al gobierno federal. De eso se tiene que encargar y no lo está combatiendo. A ver, varios temas rapidito nomás porque sé que se nos acaba el tiempo. ¿Por qué no estoy de acuerdo en que militares de manera permanente se encarguen de seguridad pública? Porque sí estoy de acuerdo en que ayuden en situaciones extraordinarias, ¿eh? ¿No? Bueno, ok. Porque no funciona. No funciona porque, primero, entran y generan olas de mayor violencia. Hoy el índice de letalidad es mayor. Segundo, entran y normalmente crecen las violaciones de derechos humanos. Si sumas hoy las violaciones de derechos humanos, y eso que no existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre Ejército, Marina y Guardia Nacional es mayor que como le entregaron el país. Tercero, son más opacas. No tienen transparencia. Y yo les pregunto ahorita, ¿te quieres enterar de algo adentro? Es casi imposible. Por eso no se recomienda a nivel internacional que se encarguen de manera permanente de la seguridad pública. Pero segundo, porque no funciona, pues. Ahí están los asesinatos. Si funcionara, hubieran bajado. Dicen, es que bajó un porcentaje, es falso para empezar. Casualmente bajó el porcentaje de asesinatos, pero sumados son mayor que cualquier sexenio del pasado. Pero no solo eso, sino que subieron las desapariciones. Ah, qué casualidad. O sea, subieron a 50,000 las desapariciones, mientras eran 33,000 en el sexenio de Peña, y dices que bajaste 8,000 asesinatos y quieres que te aplauda. Pues sí, ahí están. Pero tercero, último, perdón, ya nada más sé que sí. Me largué. El fenómeno delictivo. ¿Yo qué recomendaría? ¿Qué propongo? No solo decir que no, que se entienda que tiene que cambiar la estrategia. Uno, si la mayoría de los delitos están a nivel local, si la gente cuando sale le contesta al INEGI que su contacto con inseguridad están tomando alcohol en la plaza, están drogándose y me asaltan, voy al transporte público, me asaltan, violencia intrafamiliar, robo casa habitación, robo de vehículo. ¿Cómo creen que eso lo va a resolver una guardia militarizada? Eso debes de fortalecer policías municipales y estatales, pero este gobierno las ahorcó. Le bajaron de 22,000 millones de pesos a 8,000 millones de pesos. En lo que se fortalecer eso, y a nivel nacional no es en lo que, es paulatino. Al mismo tiempo tienes que hacer un cuerpo civil fuerte que con inteligencia financiera desarticule el crimen organizado y las Fuerzas Armadas que te ayuden de manera extraordinaria. César Gutiérrez Priego, ¿se puede atender las policías municipales y al mismo tiempo que la Guardia Nacional lleva a cabo labores de seguridad? Se necesita, es forzoso, me parece que es forzoso, pero tenemos que entender, la Guardia Nacional va a llegar a hacer el trabajo el cual le corresponde. ¿Cuál es la función realmente de la Guardia Nacional? Como bien lo dijo Damián, es una policía nacional, que le denominamos Guardia Nacional porque ya existía en nuestra Constitución. Las reformas también tienen que ver con una cuestión de carácter jurídico, Juan. ¿Por qué? ¿Sabes cuántas detenciones que realiza la Guardia Nacional terminan cayéndose en los juzgados porque como tal no existe en el texto constitucional la Guardia Nacional? Me parece que eso es uno de los puntos importantes en primer lugar. En segundo lugar, siempre hemos acusado que las Fuerzas Armadas están preparadas para defender la seguridad nacional, la seguridad interior. Por primera vez estamos creando o reconociendo que tenemos un problema y que necesitamos una Fuerza Armada encargada única y exclusivamente para cuestiones de seguridad pública. Es la primera vez, y quiero verlo así, imagínate, incluso para la parte política de conveniencia. Siempre hemos dicho que no se han tenido las herramientas completas para que la Guardia Nacional, de origen militar, reconocido y que ya es una Fuerza Armada, pueda realmente dar las funciones o el do de pecho a lo que se necesita. Esta es la famosa oportunidad. ¿Por qué? Porque vamos ahora sí a tener una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Civil, que es quien va a ser la estructura para la estrategia nacional que se tiene que llevar a cabo por parte de los militares. Y ahí nos vamos a quedar. Y el otro es el que va a tener la policía. No, porque suerte con te voy a explicar por qué, Damián. Porque toda la información, toda la información. En primer lugar, el perfil de Omar García Harfuch no es para que esté pintado. Pues es en primera. En segunda, este debate continuará. ¿Sabes cuántas la próxima semana tiene la Guardia? Nos vamos a una pausa. Menos del 2%. 8,600, que es una burla también. En un año. Es una burla también. Pero